Señor, en tu misericordia he confiado. En tu misericordia descansa mi corazón, Señor. Por cuanto me has considerado, te doy gracias. Dile gracias al Señor. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Dilo conmigo al Señor. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Si la misericordia del Señor te ha visitado, dile gracias, Señor. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Amado mío, necesito tu misericordia, es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Dale tu alabanza, Señor, allá donde estás. Y le estoy agradecido, Señor, de ti, por todo lo que has hecho, Señor. Por cuánto me consideraste, Señor, a pesar de mi condición, Señor. Te amo, Señor. Muy buenos días, hoy es domingo 23 de enero del año 2022. Queremos decirles que todavía estamos en pandemia. Son las 11 de la mañana de este domingo y quiero dar gracias a Dios porque nos permiten entrar a sus hogares. Gracias a Dios por todo lo que está haciendo
en medio de esta pandemia. Queremos llamarle a este tema que se llama el de Dios de misericordias. Tenemos que conocer quién es Dios, ese Dios tan maravilloso que es nuestro Dios. Vamos a estudiar algo de un tema muy conocido, de alguien a que los niños conocen este tema, y se trata de Jonás. Entonces vamos a leer en tu pantalla lo que dice Jonás 4:11, y así oramos y empezamos nuestra plática en este día. Leemos en tu pantalla, por favor, y dice así: ¿Y no tendré yo misericordia de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y hay muchos animales? Vamos a leer, por favor, y a orar, y ponemos este tiempo en manos del Señor. Padre, ponemos en tus manos este tiempo maravilloso que estamos viviendo aún así en medio de todo esto. Tiempos de retos, tiempos hermosos, tiempos de proyectos, tiempos, Señor, que nos impulsa a seguir adelante predicando tu palabra, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y queremos que nos hables a través de este profeta, Señor, cosas hermosas que vamos a aprender. Y lo que hagas y seguirás haciendo en nuestras vidas, el Cordero que murió en la cruz del Calvario, reciba toda la honra y toda la gloria por su sacrificio, por los siglos de los siglos. Amén. Queremos decirles esta historia de Jonás. En ese tiempo la ciudad de Samaria había sido sitiada por el grande y perverso imperio asirio. Era el enemigo que Israel más temía. Tras unos años de lucha, la ciudad no resistió y finalmente Israel como reino desapareció para siempre. Entonces vemos que aquí aparece un hombre bastante espectacular, como vamos a ver, Jonás. ¿Quién era Jonás? Jonás era un hombre que había vivido desde su niñez odiando al imperio asirio, pues creció entre conflictos y desolación. Pero yo te quiero decir que él era un profeta y conocía perfectamente quién era Dios. Se dice que Jonás era parte de los hijos de los profetas que estuvieron con Eliseo, ¿se acuerdan de esa parte de la palabra de Dios? Al momento en que el profeta Elías fue llevado al cielo. Hay una serie de historias que se entrelazan con todo lo que vamos a hablar. Yo te digo que Nínive en ese entonces era la capital del imperio asirio. Era la ciudad más grande y más perversa del imperio, o sea, no era cualquier cosa. Era una ciudad mala, pues. Por eso vemos que el profeta Nahú, en su profecía sobre Nínive, escribe lo siguiente, que su perversidad incluía blasfemia, crueldad, prostitución, idolatría y brujería. Cualquier cosa con Meco es pura coincidencia. Y por eso aparece en los labios del profeta Nahú, en Nahú capítulo 3, versículo 1, dice en Telea: así dice nuestro Dios, pobrecita de ti, capital de Siria, estás llena de asesinos, de mentirosos y ladrones que no se cansan en robar. Una corrupción absoluta. Así lo describe Nahú en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 1. Te quiero decir que en este tiempo la pandemia global nos está llamando a evangelizar. De la misma forma que Dios mandó a Jonás, y quiere decir con urgencia. Por eso es que este profeta, como vamos a ver, no quería obedecer, pero era urgente que se predicara la salvación a esta capital del reino asirio. Para comprender esto, lo apremiante de la necesidad que debemos ver en el panorama completo que estamos viviendo, es que así le pasó a Jonás, igual que este tiempo. Y nos damos cuenta en estos pasajes que vamos a ver que la misericordia de Dios es más grande que su ira.
Vamos a aprender esto que es tan maravilloso, que te vuelvo a repetir, que la misericordia de Dios es más grande que la ira. Vamos a ver dos puntos muy importantes que nosotros podemos ver en Jonás. Uno, abandonar la misión. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, nos rescató con un propósito. Pero vamos a ver este profeta cómo quería abandonar la misión que Dios le había dado. Podemos ver entonces que este profeta, que era muy terquito como muchos de nosotros, parece cristiano, este profeta era de carácter, un carácter tremendo que cuando vemos nos causa a veces risa, a veces dice uno, wow, este profeta era bastante terco. Dile que está a tu lado, no seas terco, hombre. Dile al que algo le tienes que decir. Entonces vemos en Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice así la palabra de Dios, leemos en tu pantalla. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Qué quería decir? Que había dado una orden Dios, y este tremendo, en lugar de obedecer, trata de huir a Tarsis, luego a Jope. Total que se sube a una nave, dice, pagando su pasaje. Este cuate quería huir de la presencia de Dios. Ya le había dado que él se levantara para ir allá, pues hizo todo lo contrario. Algunos andamos haciendo todo lo contrario, no obedeciendo la palabra de Dios, pero vamos a seguir leyendo. Pero yo te quiero decir que Nínive estaba al este, pero Jonás se fue al oeste, al punto opuesto, a lo más lejos, a donde es posible que estuviera Jonás huyendo de Dios, no por miedo, sí, pero no por algún pecado. Él tampoco, sino estaba machado. Tenía todo lo Pérez encima, todo lo ¿cómo se llama? Otro que tengamos por ahí cercano, todo lo López, en fin. Él estaba huyendo de Dios porque no quería ir a Nínive. ¿Y saben por qué que no quería ir a Nínive? Porque no quería que se salvara. No quería que se salvara Nínive. Por eso vemos que en Jonás capítulo 1, versículo 8 y 10, seguimos leyendo ahí en tu pantalla. Vamos a leerlo, por favor. Voy a llevarlo más lento, con el fin de que vayamos asimilando la palabra de lo que Dios nos va a hablar. Entonces ellos le dijeron, piensen nada más, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, decían allí en el barco, porque había una tormenta increíble que se desató. Y le dijo, ¿qué oficio tienes? Le preguntaron allá los marinos, ¿y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Jonás les respondió, leemos, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, dice allí la palabra de Dios, y le dijeron, leemos en tu pantalla, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado antes de dónde era y que era hebreo y todo eso, ¿no? Fíjense nada más, la decisión de Jonás era clara. Esta decisión que había tomado era clara, ir en dirección opuesta al mandato de Dios. Eso era lo que había con Jonás, iba a todo lo opuesto. Pero yo te quiero decir, pero los planes de Dios siempre se cumplen aún por encima de nuestras desobediencias y por encima de nuestras indolencias. Qué tremendo cuando vemos que los planes de Dios
no te vas a escapar. Dile al que está a tu lado, por favor, allí papá, mamá, hijos, hijas, tíos o el que esté, dile, no te vas a escapar. Por eso vemos que Dios provocó una tormenta tan grande que los marineros tuvieron mucho miedo. Sin embargo, y aún con la rebeldía de Jonás, Dios tuvo misericordia de estos hombres y también alcanzaron salvación. Entonces, esto nos enseña que nuestro testimonio es suficiente para que Dios pueda tocar corazones de todos los que están a nuestro alrededor. Dile que está a tu lado, tú tienes que dar un buen testimonio. No te parezcas a Jonás. Bueno, entonces podemos ver que Dios puede ocupar como un testimonio y puede tocar corazones de los que te rodean, los que están al entorno de tu vida. Seguimos leyendo Jonás 1, versículo 14 y 16. Leemos en tu pantalla, por favor. Dice entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. ¿Quién es ese hombre? Pues Jonásito. Ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Y saben qué? Y tomaron a Jonás, todos lo conocemos, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y óiganlo bien, estos impíos, los que estaban allá, dice, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. ¿Cuáles votos? Que ellos iban a comportar bien, que iban a tener un Dios a quien adorar, y todo por medio, aún con este tremendo profeta, impactó con su testimonio. Por eso se ofrecieron estos hombres sacrificio y votos a Jehová. Qué maravilloso cuando vemos esto, que cómo Dios usa las circunstancias para que tú y yo llevemos ese precioso mensaje del Evangelio. Esta parte de la historia de la vida de Jonás es muy conocida mundialmente. Y todos sabemos, hasta un niño barbulito allá, dice, ¿por qué? Porque saben que Jonás fue tragado por una ballena durante 3 días y 3 noches. Bien, y es aquí donde comienza el verdadero arrepentimiento de este hombre, porque entendió que no podía abandonar la misión que Dios le había encomendado. No podía huir de la presencia de Dios. Andaba ahí, se va a atar, se hizo todo eso, se paga su boleto y se va, creyendo huir, pero ahí comprende que no podía huir. Por eso cuando nosotros nos damos cuenta quién es Dios, empezamos a conocer nuestro Dios maravilloso, dice el Salmo 139, versículos 7 y 8, según Reina Valera contemporánea, dice, ¿dónde puedo? Dice acá en el versículo 7, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Dónde podré? Leemos en tu pantalla. ¿Cómo podría yo huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me detendiera en el sepulcro, también estás allí. Así dice el Salmo 139, 7 y 8. Él está en todas partes. Su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, todo eso. Podemos ver que no podemos huir de los propósitos que Dios tiene para ti y para mí. Ya no te andes por las ramas, hombre. Por favor, si es en serio. Las situaciones que estamos viviendo tan tremendas. Se está muriendo a diestra y a siniestra, y tú no entiendes. No, hombre. Ya no te dile que está a tu lado, por favor. Ya no te andes por las ramas, estando tan grueso el tronco. Por eso es que tenemos que saber cómo es nuestro Dios. Dice, no lo sabemos verdaderamente, pero algunos teólogos dicen que Jonás murió ahogado y que Dios lo resucitó dentro de la ballena. Imagínense
¿Quién no se va a ahogar con tanta tragazón de tanta agua ahí en medio de una ballenota? Yo me imagino que fue. Pero lo que sí sabemos es que Jonás se arrepintió y tuvo que ir a Nínive. Tuvo que ir forzosamente a Nínive a predicar la palabra hermosa. Por eso leemos, como dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 2, versículos 5 y 7, habla Jonás, me había hundido por completo, dice. El mar cubría todo, me cubría todo. Leemos, y las algas se enredaban, ¿en dónde? En mi cabeza, dice. Seguimos leyendo, por favor. Creí que ya nunca más saldría del fondo del mar. Está diciendo Jonás y está hablando con Dios. Pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cuando yo estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Y algo maravilloso este profeta está diciendo. Mi oración llegó hasta tu santuario. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos arrepentimos, ahí está el jefe. Acudiendo, nada más tienes que abrir tu boca. Qué bueno que podemos ver eso por andar huyendo de tu llamado. Dile al que está a tu lado, ya no huyas de tu llamado, no huyas de la gran comisión. Tienes que practicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Bien, por andar huyendo, miren hasta dónde vamos huyendo, por huir de su llamado, de su gran comisión. Número 2, vamos ahora a cumplir la misión le vamos a poner. Pero leemos en tu pantalla cumplir la misión. Dile al que está a tu lado, vamos a cumplir la misión. Jonás, capítulo 3, versículo 1 y al 3, en TLA leemos. Y dice así, Dios volvió a hablarle a Jonás y le dio esta orden. Levántate, estamos leyendo, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive. Anúnciales el mensaje que voy a darte. O sea que le dio un mensaje maravilloso. Esta vez Jonás sí obedeció a Dios, se levantó y fue a Nínive. Yo te digo que el mar es una costa, pero Nínive estaba más allá adelante, muchos kilómetros. Y fue a Nínive. Aquella ciudad era tan grande que para recorrerla, toda esta ciudad, se necesitaban 3 días completos. Imagínense qué grande era. Muy grande, muy larga, yo me imagino. Era una ciudad muy grande que para poder recorrerla, dice la palabra como le estamos leyendo, se necesitan 3 días completos. Entonces podemos ver pues que Dios se compadeció de Asiria. A pesar de ser enemigo de Israel, Él tuvo compasión. Siendo lo peor como lo describimos al principio y siendo un enemigo de Israel, ¿por qué? Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso perdonó a esta ciudad pecadora, como vimos, todo lo describimos al principio. Es grande en misericordia. Por eso lee el salmista, nos da tantos versículos tan maravillosos. El Salmo 103, 8 dice, leemos en tu pantalla, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Qué hermoso que tenemos ese Dios que no nos paga de acuerdo a nuestros pecados, a nuestras desobediencias y aún a nuestro carácter tan horrible que tienes. Díselo a tu esposo, a tus hijos, todos, un carácter horrible que traes. Pero aún así Dios nos perdona. Jesús dice, nos deja claro, ¿por qué es que perdonó a Nínive siendo tan pecador? Porque Jesús dice, ama a tus enemigos. Porque amar a quien te ama, eso es fácil. Pero amar a quien te maldice es amor verdadero. Por eso tenemos que aprender a amar, aprender esas características tan preciosas que tiene nuestro Dios. Por eso Jesús en Mateo 5, 44, 46, Reina Valera Contemporánea, dice,
Así dice el Señor, leemos en tu pantallita. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? Dice la palabra de Dios. ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? ¡Qué bárbaro!, ¿no? Él los ama a un perdón incondicional. Entonces vemos pues que el mensaje que Dios le da allí era muy sencillo a Jonás, pero él tenía que ir al lugar donde estaba muriéndose la gente llena de pecado, de odio, de toda esa barbaridad que había, ¿no? Entonces, era sencillo el mensaje que Dios le había dado, y decía él en su mensaje: dentro de 40 días va a destruir esta ciudad. Es todo lo que dijo. En 40 días Nínive iba a ser destruida. Y entonces esto nos enseña que no necesitamos mucho conocimiento para enseñar algo que es sobre el arrepentimiento. Váyanos, arrepiéntase, bola de salvajes, bola de viva. No, él no dijo nada. Dentro de 40 días Nínive va a ser destruido. Entonces es tan sencillo que aún como vimos con Jonás en la barca, es tu testimonio el que va a impactar la vida de los demás. Por eso leemos en Jonás capítulo 3, versículos 6 al 9, leemos ahí en tu pantalla. Va a estar un poquito larguita esta lectura, pero vale la pena que la hagamos. Dice la palabra de Dios, leemos: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se dé el alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perezcamos? ¿Qué mensaje? Yo puedo ver qué sensibilidad. Una sencilla frase que luego voy a hablar, toca al rey. Es que rey tan sensible, lo que provoca la palabra de Dios cuando nosotros abrimos nuestra boca para predicar el evangelio. Qué tremendo. Vemos una sensibilidad de este rey que puso a ayunar a todos, hasta los animales. ¿Qué es lo que quería Dios de Jonás? Dios solamente quería que Jonás, aún de mala gana, abriera su boca para que el rey asirio escuchara ese mensaje. Dios quería que Jonás hiciera esto. Él quería que abriera, porque era nosotros los hombres, se nos ha encargado una gran comisión. Igual que en los tiempos de Jonás, hablar de la salvación de nuestro Dios. Tenemos que proclamar esa bondad, esa misericordia de Él, que nada más dijo: es profeta de aquí a 40 días. Eso fue de desgano, de cansamiento, del cansado, de recorrer 3 días allí, que era la distancia que recorría la ciudad, con un sol tremendo. Y Él nada más dice: de aquí a 40 días. Pero esas palabras, Dios creó una sinergia tan grande,
Porque dice su palabra que no vuelve vacía. Fue tan grande esa sinergia que cambió, tocó el corazón desde el rey hasta los gobernados y hasta los animales. La sensibilidad de que Dios creó cuando este hombre abrió la boca. Es un trabajo que los ángeles quieren hacer, yo lo sé, pero no les toca a los ángeles. Dime, es mi responsabilidad. Y al que está a tu lado, es tu responsabilidad, joven, jovencita, mujer, esposo, es tu responsabilidad predicar el mensaje de la salvación y no lo estás haciendo así como Jonás, andas huyendo por otros lados. La predicación de Jonás dio fruto, pues la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que siempre cumple un propósito, por lo cual fue enviada. Sin embargo, Jonás aún tenía algo que tratar en su vida. Era el odio que sentía por los sirios. Y dile al que está a tu lado, tu carácter, dile. Tu carácter es pésimo, horrible, peor que el de Jonás. Díselo, no pasa nada. Jonás, entonces, capítulo 4, versículo del 1 al 3 dice, pero Jonás se apesadumbró, ¿qué dice? Leemos en tu pantalla, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó, de todo se enojaba, con todo se echaba pleito este malvado. Dice que se enojó, dice, se apesadumbró en extremo y se enojó. Dile ahí al que está a tu lado, no manches, ya no te azotes. Y oró a Jehová, dice, y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? Que estando aún en mi tierra, le reclamó a Dios. Imagínense, este cuate, no se inmediato, Jonás, hombre, le dice al Señor, ¿no es esto lo que yo decía, que estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir de tu presencia a Tarsis? Estamos leyendo, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso. Ya te conocía, dice todo bueno, que eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, dice, te ruego que me quites la vida. Imagínate un malvado profeta caprichoso por su peleando con el jefe, por eso no quería ver. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida. Imagínate qué extremo este cuate. Dile al que está a tu lado, no manches, perdón, no inventes. Así sales con tus... Dile que está a tu lado, ahí en tu casa, Jonásito. Y luego sigue leyendo, estamos leyendo, por favor, porque mejor es la muerte que la vida. Hágame grandísimo favor. ¿Hasta dónde llega el enojo? Estaba enojado, canijo profeta. Así dice la palabra, no estoy inventando nada, Pero yo te quiero decir que Dios muestra hasta el día de hoy el amor por los perdidos, hasta el día de hoy. Pero los hijos de Dios no muestran compasión por las almas y no muestran, aunque sepan que se están yendo al infierno, no mueven en los oídos, hombre. No es posible que no nos conduela, así como Nínive, lo que estamos pasando en México. Dios muestra hasta el día el amor por los perdidos, pero los hijos de Dios no muestran compasión por las almas que están yendo al infierno. Tan superfluas son las preocupaciones que algunos cristianos se comparan a el sentimiento de Jonás con la calabacera. Vamos a ver lo que sigue, fíjense, ¿no? Está muy emocionante, pero a veces nos da risa como este profeta, pero entre risa y risa nos está diciendo algo. Jonás, capítulo 4, versículo 8, vamos a leer en tu agenda, en tu pantalla, por favor, y dice así, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar.
Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Leemos, por favor. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, la cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y el sol hirió a Jonás en su cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Fíjense nada más. Algo que nosotros tenemos que aprender. Jonás, al ver eso, se subió a un cerro. Y ahí se subió, ¿saben para qué? Para ver que fuera de Nínive destruido. Y entonces ahí estaba con un gran malestar. Y el Señor le pone una calabacera, pero el otro día la seca, y dice que hubo un viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás. ¿Qué quiere decir? Que Jonás era un calvito, un pelón como tú. Estaba enojado porque le quemaba. Y dice, estaba molesto, que deseaba la muerte, diciendo: fíjense nada más, otra vez, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¡Qué bárbaro! Hay algunos cristianos que puro enojarse son. Se ponen trompudos por cualquier cosa. No es correcto, hombre. Dile que está ahí en tu sala: oye, ya tienes que aprender tu Jonasito. Seguimos leyendo, por favor. Jonás sí entendía que Dios era misericordioso y clemente, pero en su corazón de Jonás carecía de compasión por los perdidos. Definitivamente, él carecía, odiaba a Nínive y todo eso. Y eso le imposibilitaba a ver claramente la visión de Dios. Tu apatía, lo que no hacemos, eso te impide a vivir con una plenitud preciosa cada día que te levantas, que dice su palabra que son nuevas cada mañana y que diariamente nos enseña cosas maravillosas, que tú te acuestas soñando en que va a venir el siguiente día con nuevas cosas que te va a sorprender Dios. ¿Qué es lo que nos impide todo eso? Eres tú, tu carácter. No amas a los perdidos. No tienes compasión por un México que estamos viviendo. Piense nada más. Qué tremendo, ¿no? Por no tener clara la visión de lo que estás viviendo ahora. No sé si mañana vivamos ahora. Como dijo Focus, now, ahora. Jonás, capítulo 4, verso del 9 al 11. Leemos en tu pantalla. Estamos próximos a terminar. Por favor, vamos a leerlo. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, dice nomás que vaciado el Jonás: sí, papá, me enojo mucho hasta la muerte. ¡Wow! ¡Qué tremendo Jonasito! Ahí poniéndose roñoso con el mero jefe. Me enojo hasta la muerte. Es demasiado berrinchudo, ¿no? Dile que está a tu lado: aguas, Jonás. Y seguimos leyendo en tu casa, por favor. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en cuanto no trabajaste, ni tú le hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació, y en espacio de la otra noche pereció. Y entonces le dice el Señor a Jonás: ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y hay muchos animales. ¿Acaso, dice a este Jonás, no podré yo tener compasión por estos hombres? 120,000 que no saben discernir entre una mano derecha y una izquierda. Y aún los animales, muchos animales. ¡Qué tremendo! Vamos a terminar ya. ¿Tú crees que Dios no va a tener compasión de nosotros?
en un mundo que está diezmando, un mundo que está muriéndose a diestra y siniestra, un problema mundial que tenemos. ¿Tú crees que Dios no nos va a utilizar para llevar este mensaje? Aún de mala gana como Jonás, Él va a extender su misericordia sobre mi México precioso. Él lo va a hacer. Por eso yo debo decirle al Señor: no, Señor, heme aquí, envíame a mí. Te quiero decir, este trabajo lo quisieran hacer los ángeles, como dije hace un rato, pero no les toca a ellos. Lo tenemos que hacer nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, porque nosotros hemos recibido esta orden hermosa del ministerio de la reconciliación. Pero por si fuera poco, Jesús, antes de ascender en el cielo, dice: toda autoridad, toda potestad me ha sido dada. Por tanto, vayan por todo el mundo a decir estas buenas nuevas. Pero no estamos obedeciendo a Dios, ni mucho menos sabemos cuál es el ministerio de la reconciliación. Yo te quiero decir, México está igual que Nínive en este tiempo apocalíptico. Necesitamos proclamar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que hacerlo por compasión. Por compasión vamos a hacerlo por nuestro México querido. Si Dios tuvo misericordia de Nínive, que tenía más de 120,000 habitantes, ¿por qué crees que Dios no va a escucharnos a nosotros, que tenemos 80 millones de mexicanos que no conocen la palabra de Dios, que no saben discernir en una mano derecha y otra izquierda, cuando están los niveles tremendos de corrupción, de drogadicción, de abuso de niños de la calle, matrimonios que están divorciando, niños que quedan sin papá ni mamá, tantos asaltos, tanta inseguridad? ¿Tú crees que Dios no los va a escuchar? ¿Tú crees que Dios no va a extender su manto de misericordia a nosotros? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué ser como Jonás? ¿Por qué no conmovernos, dolernos de lo que está sufriendo mi patria o nuestra patria como mexicanos? ¿Por qué no hacerlo de una manera ya, de una vez y para siempre? Decirle: Señor, úsame en este tiempo, úsame a tiempo y úsame aún en fuera de tiempo. Él tuvo misericordia por 120,000. Él va a tener misericordia de México, pero tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde. Si tú y yo predicáramos, esto vamos a provocar. Si tú y yo, que me estás oyendo, y aún muchas congregaciones, ten la seguridad que vamos a provocar el avivamiento más grande de todos los siglos para estos tiempos finales. Y quiero decirte que México va a ser uno de los principales para actuar en este tiempo, porque tú que me estás escuchando vas a tomar la decisión de predicar el Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites vivir, Señor, en medio de esta pandemia. Pero para nosotros, Señor, es un reto cada día, Señor, para proclamar esa maravillosa palabra tuya, para proclamar esta verdad en la cual tú enviaste, como vimos hace 8 días, a tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y nos dio autoridad y nos dio poder
que nos acompañaran todas las señales para que el mundo crea, Señor, que tú nos enviaste. Gracias, Señor, porque aún en este Jonás podemos ver cosas maravillosas que aprendemos de este profeta. Aún podemos ver tu manto de misericordia para aquellos que no te conocen. Señor, ayúdanos, tómanos, Señor, empújanos, Señor, a tener una pasión por ti, Señor, profunda, y una compasión por México, Señor, por los que están perdiendo. Te lo suplico, Padre Celestial, que toques nuestros corazones para movernos y motivarnos a evangelizar en el nombre precioso de Jesús. Amén.